Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast favorito, Así Respondí, este podcast que hace el seminario con mucho cariño para todos ustedes. Y el día de hoy, pues como pueden ver, estamos en un spot un poquito diferente, no estamos ahí en el cuartito de medios que ya todos conocen. Pues el día de hoy nos encontramos aquí en un terreno cerca de Hermosillo, porque estamos con un personaje muy querido, con una persona muy querida para toda la diócesis. Estamos hablando nada más y nada menos que del padre Humberto Ponce. Padre, ¿cómo está? Qué gusto verle. Gracias a Dios, estamos muy bien, ¿no? Qué bien, pues aquí, mire, gracias por recibirnos aquí en su terreno, aquí en su, pues, ¿cómo le conocemos aquí? Como un centro únicamente. Como un centro. Qué bien. Pues el día de hoy, pues como pueden ver, no está el padre Luis, anda ahí, como dice el Arad, anda preparando cositas, se vienen cositas. Pues ya estamos ahí en vísperas del preseminario y pues estamos ahí preparando todo eso. El padre Luis, un saludo. Pero el día de hoy me acompaña el padre Jesús Juárez. Padre, ¿cómo estás? Buenas, muy bien, muy bendecido y privilegiado, amigos, de estar con el padre Humberto, un gran amigo, un gran guía espiritual, alguien muy querido, como ha dicho Adrián, para la diócesis, su testimonio, su trabajo de más de 50 años como sacerdote. Y siempre él muy amable nos recibe aquí en su terreno, en su casa, para algún retiro, para confesión, para venir a convivir con él y pues siempre es muy grato estar con él aquí en su casa. Gracias, Padre, por recibirnos una vez más. Así es. Oye, padre, ¿y cómo inicia aquí este lugar antes que nada? ¿Cómo toma la decisión de venirse para acá? Esta decisión la tomé en el 2000, más o menos el 2006, 2005. Ándale. Por ahí así. Buscaba un terreno para atraer más bien a los chamacos un rato. Así como recreativo. Sí, estaba ahí en la parroquia de la Resurrección. Y dije, pues buscar un terreno precisamente para eso, para atraer a los chamacos un rato. Y resulta que una vez que tenía ya este terreno, nomás había puros mezquites nomás. Entonces también se animaban la hermandad de la Vera Perpetua, las viejitas como la llamamos. Y también vinieron a hacer algún retiro aquí. Los catequistas también. Pues así comenzó. Entonces, aquí. así comenzó aquí. Y pues sí, como dice padre, ¿no? Ustedes de repente vienen y visitan al padre Ponce y pues hay una amistad ahí muy cercana. Sí, fíjate, Adrián y padre y amigos que nos ven, este es un lugar pues de mucho silencio, de mucha tranquilidad, y como el padre construyó aquí a un ladito una capilla para unas 50 gentes, bien acondicionada, pues ante la necesidad uno también de retirarse a orar, a estar más en silencio, con un grupo de sacerdotes, amigos, ahí nos venimos cada primer lunes de mes, más o menos, a toda la mañana retiro y comer aquí con el padre. En el cafecito. Y pues, compartir, sí, exactamente. Qué bien. Y pues de ahí está la amistad y la relación con él. Sí, desde un principio yo estuve abriendo aquí el centro para los que quisieran venir. Puerta abierta. Y digo, si quieren venir a correr aquí hay lugar para hacerlo. Sí. Ahorita a ver si nos pone a correr a nosotros, padre. Muy bien, pues padre, pues como toda buena historia, ¿qué le parece si comenzamos por el principio? Cuéntenos un poco quién es el padre Humberto Ponce, de dónde viene, de dónde es originario. Yo soy originario de Michoacán, de la ciudad Hidalgo, Okay. que está pegado a Mil Cumbres. De este lado de Mil Cumbres está la Morelia, la capital, Sí. y en el otro lado está Ciudad Hidalgo, por la carretera 15. Eso es lo que... Ahí nací, ahí pasé los primeros 12 años. 12. Y ya... ¿En qué año nació, padre? En el 38. 38, muy bien. Así es que desde el 38 ando dando lata por aquí, ¿no? y seguimos aquí. Y todavía seguimos aquí. Qué bien.
Entonces, hasta los 12 años ahí. Hasta los 12 años. Mis padres también son originarios de ahí. Okay. Ahí nacieron, ahí crecieron, ahí se conocieron y ahí nos engendraron a nosotros, ¿no? Ándale. A gran parte de la mitad de mis hermanos. ¿Sus En mis papás familias, a qué se dedicaban, padre? mi papá se dedicó a todo, menos a mecánico, les digo yo por ahí. De todo le hacía. A todo le hacía, ¿no? Mis papás ya, generalmente los dos trabajaban ahí en casa, lo que es hacer las cobijas de lana. Ese fue el primer trabajo que yo conocí y aprendí también a hacerlo, ¿no? Cobijas de lana. Cobijas de lana de borrega, ¿no? De borrega. Okay. Pues qué interesante, sí. Sí. Interesante, padre. Y allí estuvimos trabajando pero llegó un tiempo, por ahí cerca de los 50, en que se quedó el pueblo sin trabajo. Entró una crisis ahí. La crisis, que fue la crisis después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces muchos de nuestros parientes casi salieron de ahí, de Ciudad Hidalgo, y mis papás entraron por ahí para venirse con una invitación que les hicieron el grupo de sinarquistas de aquel tiempo, ¿no? Así se llamaba el grupo. Y le hicieron esa invitación para venirse para acá, ¿no? Pero no dio resultado ese grupo y entonces tuvimos que volver otra vez allá. Entonces, en ese tiempo, pues también la crisis siguió en adelante y a mi papá le consiguieron un trabajo aquí con el padre Andrade en la Capilla del Carmen, así como para que barriera la capilla de aquel tiempo. Y entonces ya con ese trabajo seguro nos vinimos toda la familia. Se vino primeramente mi papá y luego ya mandó por nosotros, ¿no? O sea, el primer ingreso que tuvo su familia, por así decirlo, aquí en Hermosillo fue a través de la Capilla del Carmen. No, fíjate que fue en el 42, Okay. cuando los invitaron, el grupo de sinarquistas lo invitó y Sí. vinieron y le establecieron aquí en Villaquino se llamaba, Ándale. un lugarcito. Todavía estaba por ahí, me tocó conocer todavía las paredes de la capilla que hicieron ahí. Estuvieron un año y medio quizás, no recuerdo exactamente. Okay. Pero no se desbarató, los abandonaron por completo. El único que no los abandonó fue el señor Navarrete. A todos les iba dando cobijo ahí. Y el señor Navarrete, desde que ellos llegaron aquí a Hermosillo, los acompañó el padre Rangel. El señor Navarrete los recibió en Villa de Ceres y de allí emprendieron el camino hasta un poquito más adelante, por ahí a la altura de la calle 12, Okay. el poblado ese. El camino de entonces, que era la 26, hasta allá, por ahí. Ándale. Y allí yo nomás me acuerdo de un dato que un lugarcito que tienen allí enseguida de toda la población, le llamaron La Primavera, no sé por qué, estaba yo muy chico todavía. Y de allí nos llevó, algunas veces mi papá y mi mamá nos llevaron al mar, así, ya estaba muy cerquita ya de ahí. Sí. Fueron lo único que me acuerdo de ese tiempo. Por ahí. Entonces, su infancia, así a grandes rasgos, ¿cómo la recuerda, padre? ¿Contenta, feliz? Yo siempre he sido feliz, Qué bien. con todos los problemas que pueden surgir, pero siempre he sido feliz, no les he hecho mucho caso a los problemas. Si se pueden resolver los problemas, hay que resolverlos, y si no, pues aguantarlos, ese punto, ¿no? Como dicen, ¿no? Si tiene solución, pues ¿para qué te preocupas? Y si no, Si pues no, también, ¿para qué? Padre, en esos años pues difíciles, ¿verdad? Para la familia, tener que salir de su lugar de origen,
¿Cómo se vivía la fe al interior de su casa en esos primeros 12 años o desde que usted tiene uso de razón? Fíjate que ¿Cómo se vivía? sí, nosotros, bueno, mis papás siempre fueron, se puede decir, hasta de comunión diaria, ¿no? En la medida en que podían, ¿no? Sí. Pero sí, no faltaba a misa los domingos y a nosotros nos llevaron siempre a misa los domingos. Y nos gustaba mucho a mi hermana, que era la mayor, ahorita ya falleció. Y a mí nos llevaban a misa. Eso es. Esas Pero experiencias. nuestra fe, y ahí hicimos la primera comunión, ya en Ciudad Hidalgo. Yo de lo único que me acuerdo de la primera comunión es la catequista, que se me olvidó, precisamente cómo se llamaba la catequista, ¿no? Que me preparó y que me llevó. Pero no se me olvida el chocolate que nos dieron. Eso sí nunca se me ha olvidado. Qué Y bien, luego muy seguimos bonito. con el catecismo, porque allí en la parroquia el señor cura Cianca se llamaba, era el apellido, me acuerdo. Tenía catequesis con muy buenos catequistas. De hecho, mi papá también ayudó en la catequesis en ese tiempo allá. Y tenía grupos grupos de niños en catequesis, de los que yo me acuerdo, era hasta quinto y sexto grado. Ok. Y yo, cuando después de que hice la primera comunión, siempre veía a los más grandecitos. Y había un señor que me caía muy bien en ese tiempo. El señor Eusebio se llamaba, Eusebio Pérez, si no me acuerdo. Me acuerdo bien de él. Y quería yo estar con él. De todos. Pero no, nos vinimos para acá. Por cierto, que un hijo del señor Pérez aquí se vino en ese tiempo. No, en el 50 ya estábamos nosotros aquí. Y se vino aquí porque quería pasar al otro lado. Contratado para allá, estaban haciendo contrataciones aquí. Y aquí, por disposición divina, se vino aquí y cayó, les digo yo, en manos del padre Pedro Villegas, que en paz descanse también. Y él se lo llevó a trabajar empezaba en el orfanatorio. Instituto Quino. El Instituto Ajá, Quino. sí. Y entonces de ahí se fue al seminario. Y se ordenó. ¿En serio? Ignacio, pues, se ordenó sacerdote, pero ya fue para la diócesis de Ciudad Obregón. Eso Porque fue en el tiempo, en el 57, 58, ya no recuerdo exactamente, fue cuando fue la primera división de la diócesis de Hermosillo, sí, exacto. de Sonora en ese tiempo. Ok, pues qué Así es. interesante, ¿no? O sea, cómo se iba viviendo desde ese momento la fe pues, Sí. tan fuerte, ¿no? Dentro de la Eucaristía, dentro de la catequesis, e incluso pues ante el mismo testimonio pues de sus padres, del día a día, del estar Sí. involucrados, pues qué bendición, creo. Exactamente. Así me llegó. Entonces, pues... Y perdón, ¿qué? en ese tiempo, ya debe de haber sido por ahí en el 48, 47 o 48 más o menos, nos invitaron más bien a todos los de la escuela en que estábamos, nos invitaron a unas pláticas cuaresmales en la parroquia. Okay. Ahí fue donde yo vi que ahí surgió mi vocación. ¿En serio? Porque el único detalle que me acuerdo de eso es que nos invitaron, fuimos, no sé si terminamos la semana, pero yo me acuerdo nomás de la primera, ¿no? El primer día. El sacerdote que estaba, que no me acuerdo cómo se llamaba, entonces nos iba a explicar un poco lo de la Santa Misa y sacó de ahí del altar, le quitó el mantel al altar que estaba ahí. No era la iglesia parroquial, sino era una capilla del Santísimo que estaba a un lado. Bastante grande la capilla, ¿no? Muy bonita, por cierto. Y luego quitó el mantel del altar
y del centro del altar entonces sacó una piedra cuadradita, la que se usaba entonces para poder celebrar la Santa Misa. Sí. Le llamaban siempre el ara, ¿no? El ara. El ara. A mí se me grabó muy bien el ara, ¿no? Y nos estuvo explicando que ahí, sobre esa piedra, era donde Cristo consagraba el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. De eso sí me acuerdo muy. Sobre esa piedra. Aquí se ponen, sobre esta piedra, se ponen el cáliz, se ponen las hostias, ¿no? Eso me quedó. Yo salí, como les digo, ya no supe yo si seguí yendo los otros días o ya no pude ir los otros días. Eso ya me acuerdo, ¿no? Pero eso sí se me grabó. Y fue cuando yo dije, yo me voy al seminario. Qué interesante, padre. Tenía aproximadamente, sí, más o menos como unos 9 o 10 años. Entonces, Muy jovencito, Sí. muy jovencito. Y si pudiéramos hacer esa afirmación que usted está haciendo, padre, de que ahí descubrió su vocación a esa temprana edad, ¿cuáles fueron los sentimientos que usted experimentó? ¿Por qué dice usted que algo le movió, algo sintió, algo experimentó? sí, Que, lo único que puedo decir es que me gustó. Yo no sé de otros sentimientos ahí, pero me gustó irme al seminario precisamente por lo que nos estaba explicando el padre, ¿no? sí. Pero era así como yo quiero también hacer eso, yo ¿no? quiero hacer eso. Ok. Y eso nunca se me quitó. Siempre lo repetía yo, luego se lo dije a mis papás. Y con frecuencia les decía, me quiero ir al seminario. ¿Qué le decían, padre? Porque luego sí, mis papás estaban muy de acuerdo, ¿no? En esos días conocí a unos seminaristas que estuvieron en el colegio en donde yo estaba. Y por cierto que uno de ellos se salió del seminario, estuvo como 2 o 3 años, parece que me acuerdo que 2 o 3 años. Y estuve platicando con él de qué se trataba. Pues hay que estudiar mucho, dicho, por eso me vine. Me acuerdo que dijo él, ¿no? Hay que estudiar mucho, por eso me vine. Pues sí. Y de allí en adelante no se me quitó la idea de La idea. Ok, entonces, pues pasa pues esta digamos, este momento de zarza ardiendo de algo empezó, algo se fue, algo comenzó ahí, pues, ¿no? Exacto. Entonces, pues ya, estamos aquí en Hermosillo. ¿Y cómo es este proceso, padre? ¿O cómo descubre el seminario Hermosillo? ¿O cómo fue eso? ¿Qué era la parcela, no? Sí, es la En ese parcela entonces. en ese tiempo. Bueno, ahí usted nos puede explicar mejor, pero a lo mejor la gente que está escuchando no sabe qué es la parcela o nunca ha escuchado la parcela. ¿Qué Pues nos sí. puede decir de eso, padre? En la parcela, bueno, la parcela fue un lugarcito, decía el señor Navarrete, que después de la persecución, entonces él consiguió ahí pegado a la orilla del río, ¿no? Porque en ese tiempo todavía no había la presa, estaba solo. Okay. Y entonces consiguió eso y le puso el nombre de parcela, que ahora está ahí el Instituto Quino, ¿no? Ah, ok, sí. Todavía sigue, hace mucho tiempo que no lo veo ciertamente, muchos años, en donde se inició, que se le llamaba entonces la parcelita. Ok. Entonces, de donde está ahora el edificio del Instituto Quino, antes de llegar ahí por la calle, antes de llegar, ahí estaba la parcelita, le llamaban. Y ahí precisamente el señor Navarrete, al terminar la persecución, entonces inició, y precisamente con el nombre de la parcela, porque los muchachos que estaban allí, entre ellos estaba el padre Pedro Villegas, ahorita no me acuerdo de los otros padres, no los tengo en la mente, ¿no? Ahorita van a Pero- salir, ahorita pero van a venir los nombres. estaban ellos ahí y entonces ya ahí
cuando nosotros nos venimos de la costa de Hermosillo, que eso fue en ese tiempo del 42, 43 o 44, ya no me acuerdo exactamente, estaba muy chiquito también, Sí. pero después, entonces ya se hizo, nos llegamos precisamente y estuvimos viviendo ahí en donde se baja la calle esa para las colonias, y ahí están ahí la colonia San Juan y la colonia La Palma, que ahorita ya todo eso no es una sola colonia, todo eso. Así es. Dice, ahí estuvimos viviendo nosotros. Eso, Padre, ¿en qué año precisamente entra al seminario, si lo recuerda? Y los elementos de esa formación sencilla, ¿verdad? Sabemos que el nombre de parcela, pues es un nombre pues, muy campirano, muy de los pueblos, muy así del campo, algo muy sencillo, muy humilde. ¿En qué año entra usted a la formación y qué elementos recuerda que tenía su formación en el seminario? pues ya no me acuerdo exactamente el año, pero debe de haber sido por ahí en el 50 porque nosotros nos devolvimos también a Michoacán después de que estuvimos aquí, Sí. en el 42 estuvimos aquí y nos regresamos para allá. Pero aquí se quedó el padre Macario, Macario. porque llegamos precisamente cuando venimos se vino toda mi familia y muchas otras familias, tanto de Ciudad Hidalgo, que era mi pueblo, como también de Guanajuato y de otras partes, un grupo de colonizadores, decían por ahí, los trajeron para acá, a la costa de Hermosillo, pero los abandonaron ahí. Y entonces ya tuvimos que salir de allí. Eso fue en el 42. 43, nomás duramos por aquí un año y medio, 2 años, y pues nos devolvimos. Y en ese tiempo llegamos precisamente ahí cerca de lo que era la parcela, porque el señor obispo Navarrete estaba muy interesado por nosotros, no nos abandonó nunca. O sea, toda esa gente que venía para acá, que trajeron disque a colonizar la costa de Hermosillo, pues luego los abandonaron ahí y el señor Navarrete los acogió a todos ellos, les ayudó. A nosotros nos dijo, pónganse a hacer una casa aquí mientras que definen a ver dónde van, si se regresan a su tierra o se van a quedar por aquí. Y ahí precisamente en la bajada que da hacia las colonias, ahí cerca del Instituto Quino, ahí fue donde estuvimos viviendo nosotros. No sé por qué tanto tiempo. Y ahí el padre Macario, el hermano de mi papá, entró, lo llamaron ahí, creo que en ese tiempo lo involucraron ahí el padre Pedro Villegas, para descanse, ¿no? Que todavía en ese tiempo era seminarista. Pues. Sí. Entonces, y no me acuerdo quiénes otros por ahí, pero me acuerdo del padre Villegas. Y entonces ahí, a través de eso, entró él al seminario. Y ese fue su primer como acercamiento a la parcela, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Su primer momento ahí. Y ya de ahí entonces nosotros nos regresamos a Ciudad Hidalgo, Michoacán, que era el pueblo, ¿no? Allá, que está a 12 kilómetros, 112 kilómetros de México. Ok. Pues entonces, pues ya pasa esto, padre, su tío, padre Humberto Ponce, ¿no? También. Sí. Pues él entra al seminario, empieza su formación y usted pues ya después regresa aquí a Hermosillo. Sí, pero ya regresamos con la familia por otras circunstancias, que son las circunstancias del hambre. En serio, otra vez empezó otra vez, la crisis y tal. La crisis. Entonces tuvimos que regresar otra vez porque allá mi pueblo, Ciudad Hidalgo se llama. Ciudad Hidalgo, pues la crisis estaba muy fuerte. Se quedó mucha gente sin trabajo en ese tiempo, ¿no? Entonces ya regresamos nosotros para acá. Le ofrecieron aquí
a mi papá que se viniera, que el padre Andrade, también en paz descanse, estaba en la Capilla del Carmen, dice, necesita alguien que le ayude aquí con barrer la iglesia y Sí. hacer. Ahí fue. Y entonces ya nos vinimos para acá. Y su proceso entonces para ingresar al seminario, padre, ahí comienza. Pues prácticamente comenzó Bueno, sí, allá sí, sí, con claro. y Toda este el acompañamiento ahí. y ya acá llevé precisamente el acompañamiento y se tuvo desde aquí, ¿no? Ya cuando estábamos aquí. Nosotros regresamos aquí en el 50, casi a fines del 50. Pero yo venía con quinto año. Ya ni me acuerdo si era cuarto. Había terminado el cuarto, creo que el cuarto año. Cuarto, quinto año de primaria, por ahí. De primaria, y entonces ya aquí terminé la primaria y luego ya entré al seminario. Ok. En aquel tiempo de primaria entrábamos al seminario. Ya en esos años, ya yo creo que por ahí en el 53, 54, ya empezamos a exigir la secundaria para los seminaristas. Y luego ya después, ya la preparatoria. Que creo que todavía lo siguen. Sí, la preparatoria. Sí, aunque hay algunos hermanos seminaristas que pues primero optan por hacer una carrera y luego ya pues no entran al seminario. Oye, padre, entonces pues ya estamos adentrados en el seminario. Ahí pues hay un joven seminarista lleno de ilusiones, lleno de ganas de servir al Señor. ¿Cómo recuerda, padre, los años del seminario ahí en la parcela? ¿Cómo era ser seminarista? ¿Cómo era ser parcelero en ese entonces? Mira, el seminario estaba siempre, que fue lo que siempre me gustó también del seminario en aquel tiempo, ¿no? El trabajo lo hacíamos nosotros ahí, todo lo que necesitábamos lo hacíamos ahí. Ahí había todos los talleres que se podía tener para poder vivir bien. Y ¿Qué tipo de trabajos eran los que había ahí para? Había que hacer remendar las casas, había que hacer a la albañilería. Había la plomería. También, darle ahí a la plomería. Había la mecánica para todos los bueno, inclusive hasta para los carros por ahí, que las charangas que había, ¿no? En ese tiempo. Arreglar charangas. Y tenía una imprenta también. Okay. Una imprenta. Había también la encuadernación de libros, también ahí se hacían. Okay. Teníamos vacas. Había vacas para la leche, y aunque había veces que no había leche, no daban leche suficiente, entonces había también, había que aprender a ordeñar. Yo aprendí a ordeñar ahí. Había que darles de comer a las vacas, llevar zacate también. Ahí se sembraba también un poco de alfalfa. Entonces había también quien sembrara la alfalfa ahí. Y ¿qué otra cosa? Había carpintería, ahí todos los trabajos que se necesitaban de carpintería ahí se hacían. Ahí. El padre Salcido, que en paz descanse, era un buen trabajador de carpintería. ¿En serio? Sí. Y mecánica también para los motores que se usaban ahí. Qué bien. Entonces, pues un montón de trabajos, muchos. Muchos, casi todos. ¿Y a qué horas estudiaban, padre? Si ustedes eran los proveedores, ¿verdad? En los diferentes oficios, digo, se aprovechaba muy bien el tiempo, me imagino, ¿no? La disciplina. Para los primeros 3 años, que se llamaban los años de latín. ¿El latín? Latín, sí. Había 1 hora de trabajo manual en la mañana y 1 hora en la tarde. Okay. Sí. Para los filósofos también había, pero no recuerdo si también había 2 horas, una en la mañana y otra en la tarde, o nomás una en la tarde.
Pues, trabajo manual en donde teníamos que hacer todo el... Sí, o sea, digamos, tú Sí. tenías tu zona asignada, tu cargo, y Exactamente. sobre ¿no? eso pues ya tú te organizabas, ¿no? Exactamente, Ok. la hora que me tocaba ahí. Entonces había quienes sembraban también para darles de comer a los animales, ¿no? Sembraban alfalfa, principalmente. Eh, también había la apicultura. Ah, tenían ahí abejas también. 12 cajones, me acuerdo yo de 12, no más ahorita me acuerdo, pero creo que eran más, ¿no? En donde ahí se sacaba la miel que ayudaba principalmente para trabajos de ahí mismo de la comunidad, ¿no? Pues, Entonces, qué padre. ahí también se mataban vacas, yo fui también matancero ahí, ¿no? En serio, padre. También les tuvo que Así entrar a es. eso. Sí, también, ¿no? Porque a veces llevaban las vacas allá para que se las regalaban al señor Navarrete y las llevaban ahí para que las mataran y ya las... Por la pues, carnita sí, asada, la barbacoa ahí, muy buena. pues así, para la comida del seminario. Qué bien, pater. Pues, qué completo, o sea, pues era Todo literal se hacía ahí. todo. Había la imprenta, ahí se sacaban los catecismos del señor Navarrete, Ujú. ahí se sacaban también, en imprenta, y había encuadernación también. Y entonces todo lo teníamos ahí. Y luego también pues había todo, le decían la mecánica, porque todo lo que se necesitaba ahí de mecánica, ahí lo hacían Ujú. también. Qué bien. Pues hay todólogos, ¿no? Los De parceleros, todo, entonces. de todo había que aprender ahí. Qué bien. Y creo que qué plenos o qué felices tuvieron que haber vivido, ¿no, padre? Porque, pues, a ver, o sea, o sea, ciertamente sabemos que el seminario te ofrece, pues, tus dimensiones, la académica, la humana y Sí, tal, pues aquí se trabajan muy bien, pues, ¿no? Porque, pues, a ver, no era como que tú trabajabas para ti, para sacar, no, era no, pues, una familia, todos trabajando juntos. exactamente. Y creo que eso es un poco el espíritu, bueno, bastante el espíritu navarretiano, por así decirlo, ¿no? Así El es, ahí trabajo y todo eso. como la marcha parcelera, y dice mucho. Ah, y también tienen su himno, himno, ¿no? pues, Esos parceleros. Y eso lo hizo el señor Navarrete, Él lo compuso. sí, letra y música. Ajá. Era Sí. como una forma de motivarlos, Sí, ¿verdad? también. Algo que los identificara, que les diera esa identidad, ¿no? En Exactamente. su formación y ¿Se acuerda, trabajo, padre? Así es. estudio, ¿Se acuerda del convivencia. himno? ¿Cómo iba más o menos? Arriba los parcelarios con fe. Ya se me olvidó. Por ahí va más o menos. Pero por ahí va. Pero tenía Muy bien. esa tonada de Sí, marcha, de ¿verdad? marcha. De Era una marcha, tonada sí. de marcha, ¿no? Muy bien. Así es. Si me hubiera acordado desde antes, entonces me pongo a estudiarlo. Pues ahí va a ser tarea para nosotros los seminaristas de ahorita el aprendérnosla, ¿no? Para tenerla ahí bien estudiada, porque pues sí es un tesoro para nuestra iglesia, pues sí es algo que Fíjate compuso que sí. El señor don Juan Navarrete lo Navarrete, compuso pues wow, ¿no? el himno ese. Tan importante Tiene para razón. nuestra iglesia y tal. Pues qué bendición, padre, que le haya tocado pues vivir todo eso. Entonces, padre, pues ya, pues le toca vivir felizmente todos estos años de formación de seminarista. Ya luego llega pues el latín, llega la filosofía, La filosofía. llega la teología y se va acercando pues el momento de la decisión. Sabemos que el estar en seminario es un sí constante, pero pues al final también es una decisión, Es ¿no? un sí constante en donde también tiene sus etapas y ahí en esa etapa hay que redefinir si le sigue uno o se va mejor, ¿no? Así es. Vaya que sí. Y bueno, padre, entonces, ¿a usted le tocó vivir toda la formación ahí en la parcela o le toca ya el cambio al seminario mayor? Al No, nuevo seminario? todos el estudio, toda la formación me tocó en la parcela. La parcela. En la Muy bien. parcela. Los 2 últimos años entonces fue cuando ya nos tocó inaugurar
el nuevo seminario, que para mí todavía es el nuevo El seminario. nuevo ¿no? seminario. Y ya tiene de eso, ¿Verdad? ya que 50 y tantos años, Sí. 60 y tantos. Sí. Y actualmente, ¿cuántos, o sea, cuántos parceleros hay aún? De los que pues sabemos que muchos pues ya Pues son ya, difuntos, ¿no? no, pues ya se quedan, que ya quedamos muy poquitos. Quedan muy poquitos. Pues, hasta padre Ramón Encinas, Parece. que pues es ahí confesor del seminario Sí, sí. actualmente. Ahí Ujú. saludos a nuestro tatita que tanto lo queremos. Pues está usted. ¿Quién más se encuentra aún? Nicolás, padre Nicolás. Padre ahí, Nico Jesús Gutiérrez. también. Gutiérrez. Padre Y Nico el Gutiérrez. padre, el que está ahí con los ancianos. Antonio García. Antonio García. Antonio Todavía le García. tocó ahí. El padre Eulogio Espinosa. Eulogio Espinosa También estuvo fue así, parcelero. parcelero. Ajá. Padre Varela, ¿no? No, No ese sé. ya le tocó acá, Ya le le tocó tocó, acá ¿no? la formación. la formación. Ok, pues hay algunos, gracias a Dios, pero pues Todavía, todavía pues ya estamos ya. más para allá que para acá. Sí. Pues bueno, pues esperamos que todavía nos queden muchos años aún para aquí con nosotros, hombre. Y bueno, Pater, no sé si te gustaría hacerle alguna pregunta al padre o algo. Sí, claro que sí, padre, ya el momento de su ordenación, me imagino que un momento pues feliz, ¿no? Para usted, para su familia, para el mismo seminario. Si nos pudiera contar así, digamos así sintéticamente, qué lugares de los más así representativos donde ha estado como sacerdote y digamos, imagino que ha tenido muchas satisfacciones siendo sacerdote, ¿verdad? Tantos años, pero si nos pudiera contar de alguna en especial o unas dos, porque sabemos que la vida sacerdotal pues es una vida sacrificada de trabajo y a veces la gente puede percibir al sacerdocio como algo muy triste, ¿verdad? O algo que es muy sacrificado. Sin embargo, sabemos que cuando es una vocación auténtica, Dios nos da muchas satisfacciones. Si nos pudiera decir, contar así los destinos así principales donde ha estado como sacerdote y alguna satisfacción que le ha llenado el corazón, la vida, ¿verdad? Ajá. Sí. Pues mira, yo he estado, inicié mi ministerio precisamente ahí en el Sagrado Corazón de Jesús. Ujú, Fue mi primer destino. ujú, Y de ahí estuve atendiendo todos los ejidos que hay al oriente aquí de Hermosillo. ujú. Entonces, me tocó de párroco y el padre Cruz Acuña, que en paz descanse. Y digo, muy satisfactorio precisamente trabajar con él, que también fue mi maestro de Sagrada Escritura, de griego, que ya no sé, no, No me pregunte. ya no me pregunten. y y ahí estuve en el Sagrado Corazón atendiendo principalmente los ejidos. Luego ya hubo el cambio de obispo, cuando vino el señor Quintero, Carlos. y entonces también, además de lo que yo estaba trabajando aquí, porque me dejaron todos los ejidos, me mandó a que fuera los domingos, o sea, que celebrara primeramente ahí en el Sagrado Corazón las dos misas primeras y dos misas las fuera a celebrar a Carbo, Así es. porque quería hacer la Carbó. Carbo. Ok. Entonces, dice, quiero hacer la parroquia, ¿no? Entonces, vea, trabaja, ya me dio las instrucciones y ya me fui yo para allá, ¿no? Entonces, de ahí iba todos los domingos, nomás celebraba dos misas de aquí y luego ya me iba a Carbo y bueno, buena experiencia porque ya me dejaron solo aquí nomás me dejaron solo con los seguidos, Ujú. pero hasta ahí nomás, ¿no? Entonces, pues, es que para mí ha sido muy satisfactorio, sobre todo trabajar así con los ejidos. De hecho, también allá en Altar estuve atendiendo, porque de aquí de Hermosillo entonces me cambiaron cuando ya me hicieron párroco. Aquí todavía eran más vicario. El párroco de aquí fue el padre Cruz Acuña y luego de allá después el padre Antonio, mira, se me olvidó El apellido. el apellido. Ajá, el padre Antonio que estaba él en... Está en Magdalena, ya Antonio murió. Hoyos. El Hoyos, ajá. padre Antonio Hoyos. Eso es.
Entonces, y ya de allí a mí me mandaron al altar, ya de párroco. Ok. Y ahí estuve atendiendo Pitiquito, Oquitoa, el Sázabe, y luego los ejidos, el Plomo, y tenía como 5 centros en Pitiquito, ¿no? En todo lo que es Pitiquito. Ujú. Y entre ellos también inicié todo el trabajo en Puerto Libertad. Puerto Libertad. Ajá. Todos tenía bien definidos y se juntaba mucha gente en aquel tiempo en las rancherías, porque había mucha gente todavía en las rancherías. Ahora ya casi hay muy poca en las Sí. rancherías, pero en aquel tiempo sí había. Había gente que no conocía las ciudades. Así es. Sí, antes no era Entonces, tan común el ir, voy a Hermosillo, voy a sí. la ciudad, no era tanto, ¿no? No era tanto. Así es que en todos esos ejidos y lugares anduve yo en esos primeros años. Con todos los problemas que puede haber, ¿no? Claro, Ujú. como en Eso no todo. tiene vuelta. Pero afrontar los problemas también de la situación que se está viviendo ahí en la comunidad también. Y sin duda que en esas correrías tan arduas, ¿verdad? De atender a muchos lugares como sacerdote, pues como usted dice, los problemas, el cansancio, ¿verdad? Pero sin embargo, nunca solo, ¿verdad? Creo yo que la providencia, Dios, la misma gente, es muy cercana al sacerdote cuando quiere entregarse, ¿verdad? Sí, exactamente, ¿no? Siempre encontré yo gente que nos acogía con cariño, Ujú. Sí. que se entregaba también principalmente al sacerdote en ese sentido de atender al sacerdote, de no dejarlo solo, ¿no? Ujú. Y muy cierto lo que dice el Padre Jesús. Muchas veces la gente tiene el pensamiento o la concepción de que el sacerdote está triste, que el sacerdote siempre está solo, que el sacerdote es una vida únicamente de renuncias y tal. Y pues ¿quién mejor para darnos ahí este testimonio que usted, ¿no, Padre? Como dice, pues Sí, pero feliz. resulta que la gente no nos deja solos, Ujú. sino al contrario, está muy al pendiente de nosotros, ¿no? Siempre. De una manera u otra, a veces no nos gusta que nos tengan tan a la vista, ¿no? Pero, Sí, pero ellos están muy atentos. exactamente. Cariño al Qué bueno pueblo que sí, siempre, ¿no? siempre. Oye, Y padre, y pues para ir ya, pues quisiéramos aquí quedarnos, ¿no? Toda la tarde, a lo mejor ahorita echamos un cafecito después de cámaras, pero pues ya para ir cerrando este capítulo del podcast, quisiera, padre, que nos contara algo, más bien, que le dijera un mensaje a todos aquellos jóvenes que, que aún pues están con dudas, que tienen miedos. Estábamos comentando, ¿no, padre? Cómo veíamos en la sociedad. A ver si no sé si ustedes comentar algo de- Sí, sí, padre. Sí, el comentario era cómo en los tiempos actuales hay muchas cosas muy atractivas para los jóvenes, ¿verdad? El estudiar una carrera, el formar una familia, el mismo pues progreso económico, ¿verdad? Que Sí, está claro. tan en boga en ujú, estas sociedades actuales. Pero que un joven que puede tener la inquietud vocacional o ese bonito deseo de seguir a Dios, a Cristo, así como lo tuvo usted en algún momento, ¿qué le diría a un joven que, digamos así, que está como dudando entre algo muy bueno que es trabajar una carrera y forjarse un futuro, una familia, pero que también quisiera seguir a Cristo en el sacerdocio? ¿Qué consejo le diría para aclarar su vocación? yo le diría que primeramente debe de conocer que un llamado que hace el Señor hay que conocerlo a fondo, porque va a encontrarse con muchos problemas en ese caminar. Entonces, conocerlo precisamente como llamado del Señor, dice, ¿para qué me quieres? Y además, entrarle, ¿no? Si tengo esa inquietud de entrar al seminario, entonces
entrarle con ganas, ¿no? Ujú. El mismo Señor en ese caminar va a darnos también las luces necesarias para poder ir entendiendo o que nos está preparando para algo aún fuera del sacerdocio, o que realmente nos va fortaleciendo y iluminando para llegar hasta el final, a la entrega definitiva, ¿no? Porque ciertamente que hay ciertas dudas en ese camino, ¿no? Claro, Y claro, pues tenemos que guiarnos por la fe también, claro. ¿no? Una cosa también es importante, que es el director espiritual, que puede ayudar y no, Muy que debe de importante. ayudar mucho para ir definiendo uno su propio camino, su propia vocación, ¿no? Juntamente con el director espiritual, también se encuentra la fuerza para tomar decisiones, porque a veces como que ya el Señor nos está diciendo, la preparación que yo quería darte para la vida ya está aquí. Ahora sí, ya, vete, ¿no? Ujú. Pero necesita también del director espiritual, que a veces nosotros nos falla en poder seguir a veces la orientación del director espiritual. Y eso pienso yo que siempre va a ser muy importante. Y ya en el director espiritual tenemos que fortalecernos y definirnos también para seguir adelante, o también para retirarse con ganas. Ujú. Para retirarse también del seminario, de ese caminar, darse cuenta de que el Señor no la llevó allí para que perdiera el tiempo, Ujú. sino para prepararse de otra manera a lo que Dios lo está llamando. Wow, qué bonito. Verdaderamente. Entonces, Porque muchas veces es un pensamiento que detiene, ¿no? Y si entro y luego me salgo, y si esto no es por aquí, como si la decisión ahí termina, pues por así. Muchas veces pensamos eso, ¿no? sí, Y como decíamos ahorita, es una decisión que es un sí constante, es una decisión que vas adentrándote en esta aventura de la vocación, que como dice usted, pues hay trabas, hay problemas, hay momentos que no están padres, como en todo, claro. pero es el Señor, ¿no? Es Dios quien te sostiene, son esas experiencias, el mismo pueblo, tus mismos hermanos, que la broma, que los chistes, que todo esto que me imagino que en la parcela también sobraron. Mucho, ¿no? Pues esos son los que te van forjando también la vocación, ¿no? Exactamente, y aún el carácter también lo vamos También. forjando también ahí. Entonces ya es una experiencia realmente de una respuesta que se le va dando al Señor. Así es. Eso no hay que perderla de vista. Y ahí es en donde se puede encontrar, o debemos encontrar realmente, si Dios nos llama más allá, o sea, hasta llegar a recibir las órdenes. O si nos dice a lo mejor al final, ¿no? Nos dice, ahora sí, ya terminó tu preparación aquí, ahora yo te necesito en otra parte. Oh, sí. Wow. Ahí es en donde está quizás uno de los trabajos más difíciles para tomar decisiones, ¿no? Todo se terminó, toda la carrera, y ahora dice, ¿y ahora qué? Porque ya no, por lo que sea, dice, ya no quiero seguir, no quiero recibir órdenes, ¿no? Ajá, y qué ha sucedido, Sí, ¿verdad? sí, ha sucedido. Sucede, ¿verdad? Como un proceso normal de discernimiento. Exactamente, ¿no? Es decir, que el Señor no nos va a llevar a la infelicidad, pues no nos va a poner contrario. trampas, ¿verdad? Al contrario, a Contrario. descubrir el verdadero lugar en la iglesia, el verdadero camino, el verdadero lugar en el cuerpo de Cristo que todos pertenecemos. Porque a veces se piensa que es un fracaso, Ajá. cuando en realidad era lo que necesitaba yo, y por decirlo así, yo necesitaba de todo este proceso para encontrar mi lugar en la sociedad en la que vivo. Entonces, ahí es en donde está un discernimiento, en donde el director espiritual es el que ayuda mucho Exacto. en ese acompañamiento, ¿no? Y que Pues, no tengan miedo, ¿no? De decir, guiados por el director espiritual, puede decir, bueno, ya terminó aquí mi etapa, ¿no? Sí. No puedo seguir, ya lo que el Señor quería, wow. ya lo tengo. No verlo como algo perdido, No, sino para nada. una preparación que me dio el Señor para otra cosa. Qué bonito, padre, qué buen consejo, qué gran consejo pues para todos los jóvenes que a ver, si tienes miedo, si tienes dudas,
créeme que pues es parte, ¿no? Es parte de la vocación, es parte del llamado de Dios, pues a lo Así es, ¿no? desconocido, a lo que a lo mejor no tienes como la certeza de que todo va a estar bien, pero si no viniera el Señor, no fuera algo bueno, Pues sí, pues no exactamente. sería algo que te llenara, no sería algo que te diera felicidad plena. Y pues bueno, es un consejo que pues usted, padre, muy claro lo dio, no tengan miedo, pues anímense y Exacto. justamente no están solos. Y pues bueno, pues padre, qué gustazo, qué buena plática y sobre todo pues muchas gracias por tu cercanía para nosotros los seminaristas, también para los sacerdotes, inspiración sobre todo, ser de los padres también, digámosle, pues ya más experimentados, ¿no? Sí, exacto. Pues sí, siempre es un gustazo venir a renovar el llamado, a Y les renovar digo, la vocación. no se amarguen la vida pensando que a lo mejor no tienen vocación. Ajá. No, el discernimiento junto con el director espiritual nos da la fortaleza para poder tomar decisiones. A veces nos parecen difíciles, pero no son difíciles. Ujú, Sentimos que son difíciles, pero no. ujú. El Señor nos prepara siempre para algo mejor. Así es. Así es. Padre, pues ya también de mi parte agradecerle su tiempo, su disposición, su casa al recibirnos y esta plática tan amena. Yo solamente quisiera agregar que el Padre Ponce, no obstante él ya estar, digamos así, retirado en este lugar, él sigue dando frutos, ¿verdad? Él sigue celebrando la Eucaristía aquí en este lugar para varias gente que viene. Ha construido aquí como una especie de retiro, casa de retiros, etcétera, y sigue dando formación, ¿verdad? Entonces eso nos habla de una vocación auténtica, de un amor a la iglesia y pues sostenido siempre por la gracia de Dios. Y gracias, Padre, por Muchas gracias, recibirnos. Pater. Pues gracias también a ustedes y pónganle ganas a la vida. Sobre todo en esa búsqueda de la vocación, pónganle ganas y déjese conducir también por el Señor. No tengan miedo. Muchas gracias. Pues bueno, pues ya nos pasamos a retirar. Muchas gracias por escuchar este podcast. Así respondí, este podcast que hacemos con tanto cariño para todos ustedes. Recuerden también pues que necesitamos pues mucha oración por las vocaciones. Ya viene el preseminario, entonces pues ahí a todas las personitas que estén pues ahí interesadas en vivirlo, pues adelante, bienvenidos. Y nuestras redes sociales también. Recuerden seguirnos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Spotify, en todas partes. Estamos como Seminario de Hermosillo. Muy bien, entonces, pues muchas gracias, producción, por todo. Y hasta que fue posible, sí, pues ya tenía rato ya cocinándose esto, ¿no, padre? Pero pues ya, lo bueno que seguimos. Muchas gracias, padre Chuy, pues también por tu tiempo, por aquí, por cubrir al padre Luis. Pues sabemos que pues ni modo, pues viene el preseminario, pues hay que darle, ¿no? Saludos al padre Luis. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio con mucho más. Hay que ponerle muchas ganas.